Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sean transmissão todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: Génesis, el principio. Mensaje número 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lectura bíblica: Génesis capítulo 1, versículos del 1 y el 2. Nosotros comenzamos una nueva serie entrando en el libro de Génesis. Sin embargo, la secuencia fue dada por el Espíritu para nosotros y no hay ningún sobresalto cuando cambiamos del libro. El Espíritu viene en una sola línea. Los últimos 3 libros, por ejemplo, nosotros disfrutamos de la epístola de Pedro, la primera epístola, también la segunda epístola de Pedro, y nosotros pretendíamos entrar en Génesis, pero el Espíritu nos dio el sentimiento de entrar en Gálatas antes de Génesis. ¿Por qué? Porque al estudiar los libros de Pedro, las 2 cartas de Pedro, principalmente su segunda carta de Pedro a los expatriados de la dispersión, nosotros percibimos que había algo que pasó en la iglesia en Jerusalén en aquel comienzo y que nosotros no lo entendíamos. Y poco a poco el Señor fue dándonos más luz. Realmente, después de aquel comienzo vigoroso de la iglesia en Jerusalén, que siempre se torna un modelo para nosotros en la vida de la iglesia, después del capítulo 15, o mejor, después del capítulo 8 de Hechos, con la persecución levantada contra la iglesia en Jerusalén, esto afectó el ambiente de la iglesia y se levantaron algunos que defendían que la iglesia debería no ser tan radical y también introducir el regreso a la circuncisión y a la ley de Moisés. Y de esta manera, claro que Pedro, el apóstol Pedro y los demás apóstoles no lo podían permitir. Ellos entonces eligieron a Jacobo como su líder principal. Y a partir del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, no encontramos más las acciones de los apóstoles en Jerusalén. Y la iglesia tomó otro rumbo. Había llevado a toda la iglesia a ser celosos por la ley. Pero, nosotros entendemos que Pedro, cuando escribió su segunda carta, él insistía en hacerles recordar de las palabras que habían sido habladas para la vida de la iglesia en su primer periodo vigoroso de la iglesia. Ahí nosotros pudimos entender que él escribía para un grupo de personas que había estado en aquella primera etapa de la vida de la iglesia y que después, en el capítulo 2 y 3 de Segunda de Pedro, él llama a aquellos que se apartaron de los falsos profetas y de los falsos maestros. Él habla de una manera muy fuerte y ahí nosotros pudimos percibir que él se refería a los que siguieron la línea de seguir el regreso a la ley en la iglesia en Jerusalén, y ellos comenzaron a oponerse a lo que el apóstol Pedro y los demás apóstoles hablaban, y se tornaron otra línea de obra, y que se tornaron opositores a la obra de Dios, no solo a Pedro, sino también a Pablo. Con este contexto, entonces, nosotros pudimos entender que el Espíritu quería hablarnos. Era el momento propicio de hablar sobre el libro de Gálatas.
porque el libro de Gálatas trata exactamente sobre ellos. Y nosotros, gracias a Dios, entramos y disfrutamos mucho del libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, nos lleva no para Moisés directamente cuando Dios dio la ley, sino para Abraham. Porque Abraham, sí, es quien comenzó la nación de Israel. Y Abraham, él es el padre de la fe porque él creyó en Dios y esto le fue contado por justicia. De esta manera Dios le dio la promesa de poseer, de ser heredero del mundo a él y a su descendiente, conforme a la explicación de Pablo. Y el descendiente es Cristo. Por causa de esta mención de Abraham, hermanos, nosotros tuvimos que entrar ya al estudiar el libro de Gálatas en muchas porciones del libro de Génesis. Y ahora, sí, nosotros estamos entrando en el libro de Génesis. Ahora no hay una curva cerrada, no hay ni un traspié. La línea que el Espíritu nos condujo es en la misma línea. No se preocupe no se preocupe si parece que es una tierra nueva. No, estamos siguiendo al Espíritu, entrando para ver lo que el Espíritu tiene que hablar con nosotros a través de Génesis. En la semana pasada comenzamos el mensaje 1, donde nosotros explicamos a los hermanos. Nosotros abordamos el libro de Génesis de una manera diferente. Porque Génesis, todos saben que Génesis es el principio. Génesis significa el comienzo, significa el origen de todo. Sin embargo, no todos tienen la claridad. Yo creo que la gran mayoría no tiene claridad que este principio se refiere al principio del tiempo. Puede decir que usted diga, Pedro, yo no concuerdo con usted. Yo ya sabía que era el comienzo del tiempo. Pero tal vez usted no tenga la noción completa de que el tiempo existe para hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios termine de hacer su voluntad, en el tiempo parará. Entonces, el tiempo tiene un comienzo y el tiempo tiene un fin, un final. Usted va a decir, sí, yo lo sabía. Entonces le voy a desafiar a usted en Apocalipsis 21. Esto hablé hoy a la mañana. Apocalipsis 21, versículos 6. Él nos dice así: me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo usted entendía o cómo yo entendía sobre este versículo? Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y el fin. Yo siempre apliqué esto en mi vida, de que nuestro Dios, Él tiene que ser el comienzo de todo y Él tiene que ser la conclusión de todo. Entonces, cualquier cosa tiene que tener Dios como el comienzo y Dios como quien concluye todas las cosas. Así entendí yo. No sé si ustedes entendían así. ¿No es así? Yo soy el alfa, yo soy la omega. Dios es el que comienza y el que termina. Pero este versículo, él trata de un tema específico. Él no trata de un episodio, de cualquier episodio. No dice que en cualquier episodio Dios es el alfa y la omega. Usted va a preguntarle a mí, ¿cómo usted puede decir esto? Está escrito aquí, versículo 6. Él me dijo, todo está hecho. Hecho está. ¿Qué significa hecho está? La voluntad de Dios, que Dios pretendía hacer en el tiempo que Él creó ese tiempo para esto. Concluyó todo lo que Dios tenía que hacer en el tiempo. Yo creo que usted no lo entendió así. ¿No es así? Ni yo lo entendía así. Y ahora sí, me cayó la ficha. Todo está hecho. Dios concluyó en el tiempo hacer su voluntad y cuando llega al fin de los tiempos, todo está hecho. Porque el capítulo 21
trata del nuevo cielo, la nueva tierra, nueva Jerusalén, que es la eternidad. No es más la extensión del tiempo. Terminó el tiempo. Todo está hecho. Terminó el tiempo. Y en el capítulo 22 habla lo mismo. ¿No es así? ¿Dónde está eso? Aquí en el capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora nosotros entendemos, Dios habló esto exactamente o específicamente con relación a la creación del tiempo. Dios creó el tiempo para ejecutar su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Yo creo que la gran parte de los cristianos no saben esto. Porque los cristianos van a decir, la voluntad de Dios para mi vida es esto. La voluntad de Dios para mi vida es aquello, que yo me case con fulano de tal, que yo estudie en tal facultad, que yo siga esta carrera, yo hago esto, yo hago aquello. No, la voluntad de Dios no es esto. La voluntad de Dios, ¿qué es? Nuestros adolescentes lo saben. Está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. El misterio de su voluntad, de la voluntad de Dios es, Dios quiere encabezar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Cuando termine el tiempo, quiere decir, durante toda la dispensación de varias dispensaciones del tiempo, Dios va a hacer prevalecer su voluntad, que es encabezar a Cristo sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra. Entonces, hermanos, es esto que Dios está haciendo. Él va a hacerlo porque Él es obstinado. Usted puede ir en contra, resistirse, pero Él lo va a hacer. Y Él va a hacerlo por medio de la iglesia. ¿Está bien? Él va a hacer porque en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, ¿cómo nos dice? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo ya está sobre todas las cosas. Dios, con su supereminente grandeza de su poder, Él resucitó a Cristo, y no solo resucitó a Cristo, Él lo elevó para el punto más alto en este universo. Está sobre todo principado, potestad, poder, dominio y cualquier otro nombre que pueda competir con Cristo. Cristo está sobre todo. Él está sentado a la diestra de Dios. Entonces, Él ya está sobre todo y todas las cosas ya están bajo sus pies. Pero ni todas las cosas están sujetas a Él. Este es el trabajo que falta hacer. ¿Y quién va a hacer este trabajo? Es Dios a través de la iglesia. Entonces, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dio Cristo a la iglesia. La cabeza está en los cielos, pero el cuerpo de Cristo está aquí en la tierra, la cual es su cuerpo. Nuestra cabeza está en los cielos, pero Él también está actuando en el cuerpo. ¿Para qué? Para sujetar, someter todas las cosas a Cristo, primeramente a la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Yo no tengo tiempo porque tengo que entrar en el mensaje. No tengo tiempo de explicar más, pero ya hablé en este fin de semana en varios lugares. Hermanos, la única manera de nosotros, la iglesia, sujetarnos plenamente a Cristo
no es oyendo muchas enseñanzas, no es oyendo muchos sermones, no es oyendo muchas doctrinas teológicas sobre la sumisión a Cristo, es que de hecho vamos a someternos a Cristo. ¿Cuánto tiempo, verdad? Algunos oyeron por años y cuando llega a una determinada prueba más fuerte, ellos terminan rebelándose y saliendo, ¿no es así? Entonces, hermanos, no es por meras enseñanzas, sino que, hermanos, es por llenar. Cristo, Él quiere llenar su iglesia. Cuando nosotros estemos llenos de Cristo, cuando nosotros estemos llenos de la misma verdad, hermanos, no habrá nada en mí que se resista a Cristo. Todo en mí será obediencia a Cristo. Y esto es hecho por medio de la palabra. Por eso que Efesios capítulo 5 dice, Cristo murió por la iglesia y asimismo se entregó por su iglesia. Capítulo 5, versículo 25 es ¿para qué? Para santificar a la iglesia. ¿Qué es santificar a la iglesia? Porque Dios fue a escoger para hacer parte de los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Nosotros estábamos andando como andan todos los gentiles en la vanidad de sus mismos pensamientos, ¿no es así? Nosotros vivíamos una vida vacía, una vida ajena a Dios, nada que ver con Dios, pero gracias a Dios un día Dios nos encontró. A través de la palabra del Evangelio nosotros nos convertimos, recibimos el Espíritu, hoy somos hijos de Dios, tenemos la vida de Dios, pero no basta con esto. Nosotros aún cargamos muchos elementos del viejo hombre, aún tenemos muchos elementos de aquello que nosotros éramos cuando éramos gentiles. Entonces Dios necesita lavarnos. ¿Cómo Dios nos lava? Habiéndola purificado, está en el versículo 26, habiéndola santificado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra cuando viene para llenarnos, por un lado es como el agua que nos lava, que nos limpia de todos los elementos rebeldes, los elementos resistentes a Cristo, para que Cristo pueda llenar cada parte de mi corazón, de mi ser, así de su ser también. Entonces el Señor está santificándonos por el lavado del agua, por la palabra. Por tanto, hermanos, ¿cómo es importante la palabra? La palabra que el Señor nos manda cada semana está lavándonos. Por eso, hermanos, nosotros hacemos la inmersión en la palabra. No solamente entendemos como enseñanza para obedecer, no tenemos esta capacidad de obedecerla. Pero la misma palabra que es inculcada en nuestro corazón va llenándonos de realidad, de verdad, y va tornándonos cada vez más obedientes a Cristo. Y de esta manera Dios obtendrá para presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto está haciendo Dios en medio nuestro. Y solo para complementar este sentimiento, yo voy a usar 2 Corintios capítulo 10 para hablar un poco sobre esto. Y capítulo 10, Pablo dice así en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Ustedes saben que Dios tiene un arma extremadamente eficaz. Es como un misil capaz de alcanzar y destruir, derribando argumentos. Fortalezas se refieren a resistencias al gobierno de Dios, al gobierno de Cristo.
derribando argumentos. Aquí, aquel hablar vano que nos desvía del hablar de Dios, y toda altivez, toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, la palabra, esta arma eficaz, poderosa, destruye en mi corazón toda rebeldía, destruye en mi corazón toda fortaleza que mi ego ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Él destruye esta fortaleza y ahora, hermanos, está llevando mi mente, mi pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora el versículo 6, mire, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Entonces la obediencia de la iglesia va a ser usada como plataforma para Dios castigar toda desobediencia y barrer de este universo toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando nuestra sumisión sea perfecta, nosotros nos tornamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque Cristo nos habrá llenado. No habrá ninguna parte de mi ser, de su ser, resistente al gobierno de Cristo. Listo. Dios estará listo para castigar toda desobediencia, y toda desobediencia será barrida de este universo. Ahí Cristo reinará. Yo necesito continuar, necesito entrar en el mensaje. Entonces, hermanos, en el primer mensaje nosotros hablamos del principio del tiempo, cuál sirve el tiempo, cuál es el propósito del tiempo, cuándo termina el tiempo, y hablamos todo de esto. Ahora, en el segundo mensaje vamos a hablar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es otro mensaje, es la continuación, porque ya que Dios hizo toda esta creación para hacer su voluntad, Él no solo creó el tiempo, sino que también Él creó el espacio. ¿O no es así? El tiempo hablamos en el primer mensaje, y en este mensaje hablamos del espacio. Dios creó todo este espacio. Dios creó el tiempo para hacer su voluntad, por tanto, Dios también creó el espacio para hacer su voluntad. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿A usted no le pareció extraño nunca que en la Biblia Él dice de los cielos? Ella habla de los cielos y habla de la tierra. ¿Por qué la tierra está separada de los cielos? La tierra no hace parte de los cielos. La tierra no hace parte del universo. ¿Y por qué Él siempre destaca la tierra de una manera diferente? Los cielos, Dios que creó los cielos y la tierra. Usted nunca llegó a indagar, nunca le preguntó a Dios, ¿por qué la tierra pertenece a los cielos? La tierra pertenece al universo. ¿Por qué los cielos y la tierra? Ahí usted puede ver que la tierra, ya que en el primer mensaje nosotros vimos que el tiempo es para hacer la voluntad de Dios, entonces ciertamente la tierra es importante para hacer la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Es verdad? Entonces los cielos, la inmensidad de los cielos, la inmensidad de este cosmos, de este universo visible que Dios creó, hermanos, para Dios son los cielos, y para Dios el punto importante para Él es la tierra. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Y creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios en hebreo es Elohim. Elohim es el nombre designado, es la designación de Dios, y este término está en el plural, Sin embargo, el verbo está en lo singular. Usted no encuentra extraño esto. En el principio creó Dios, este Dios es en el plural. Los cielos, pero es creó, Él usó en singular. El principio creó, este Dios es plural, los cielos y la tierra. Entonces, este Elohim significa Dios, soberano, divino, con énfasis,
en el poder de Dios para la creación. Entonces, cada vez que la palabra, esta palabra crear en hebreo es bara, y la palabra bara para crear significa crear de la nada, traer a la existencia lo que no existía. Entonces, crear de la nada. Entonces, cada vez que la palabra crear, bara, que es crear de la nada, es usada, el sujeto es Elohim. ¿Ustedes entienden? Entonces, Elohim es aquel Dios que tiene el poder para crear de la nada. ¿Está bien? Nuestro Dios, entonces, es un Dios que puede crear de la nada. Trae a la existencia las cosas que no existen. Pero, sin embargo, no son tres dioses, a pesar de Elohim ser plural. Nosotros no adoramos a tres dioses. Hay un solo Dios. Es el único Dios. Pero Él, este único Dios, hermanos, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el único Dios. Podemos ver algunos versículos. Isaías 45, versículo 5. Y Isaías 45, 5. Yo soy el Señor y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para 1 Corintios 8, versículo 4. 8, 4. ¿Cómo nos dice? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5. Por cuanto hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, hermanos, no se confunda. Nosotros no somos triteístas. Nosotros creemos en un solo Dios. Solo hay un solo Dios. Sin embargo, en Mateo 28, versículo 19, el nombre de este Dios es triuno. Mateos capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En verdad, aquí no es en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, no, es el único nombre. Solo hay un nombre. Este nombre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ustedes entienden? Entonces nuestro Dios es el Dios único, pero Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la Trinidad es para que Dios en su esencia, con su vida y naturaleza, como las riquezas de la buena tierra. Ahora vamos a tener que ir a Deuteronomio 7:8 para entender un poco sobre esto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. No sé si consiguen encontrar aquella figura de las riquezas de las aguas, de la buena tierra. Ustedes pueden colocarlo si lo encuentran. Aquí dice, versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Esto quiere decir, Dios el Padre, Él está representado por el manantial profundo. Es una riqueza inmensurable de agua
que es el Dios, nuestro Dios el Padre. ¿Y cómo? Hacer con que las riquezas de este agua lleguen al hombre. Él está en un lugar muy profundo y gracias a Dios, un día Cristo, como la fuente, trajo el agua que estaba en el manantial profundo hasta la superficie de la tierra. Y el agua, este agua es el Dios único que pasó a fluir por el Hijo, por la fuente. Pero Cristo murió, resucitó, y esta fuente, Él se tornó el Espíritu, y esta fuente se tornó arroyos de agua. Entonces, usted me va a preguntar, ¿por qué Dios es el único? Porque el agua que Dios quiere dar al hombre, que es Él mismo, es una única agua. Sea esta agua en el manantial profundo, o esta agua que fluyó a través de Jesús, y hoy esta agua que está en el Espíritu. Este agua es Dios, es la vida de Dios, es Dios en su esencia. Dios quiere darte su vida y naturaleza como el agua, como esencia. Pero ¿por qué necesita del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Es justamente para alcanzarlo usted, ¿no es así? Usted no tendría cómo alcanzar al Dios que habita en la luz inaccesible para el hombre. Pero Cristo trajo Dios hasta nosotros. Y el Espíritu da continuidad de que fluya Dios, las riquezas de Dios hasta nosotros. Entonces, la esencia de Dios único, el Padre, el Hijo y el Espíritu es justamente para alcanzarte a ti. Entonces, vamos a continuar. Salmos 92, yo ya creo que ya leí en el otro mensaje. Salmos 92, vamos a leer nuevamente. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, nuestro Dios. Él habita en la eternidad, o Él es la eternidad, y antes que existiese la creación, Él estaba en la eternidad. Por tanto, la creación, el principio de Génesis capítulo 1, versículo 1, marca el comienzo del tiempo cuando Dios comienza a crear, comienza la cuenta del tiempo. Ahora, hermanos, los cielos y la tierra se refieren a toda la creación. Todo lo que Dios creó está aquí, en los cielos y la tierra. Cuando la creación alcance el objetivo final, o sea, cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo, los cielos y la tierra pasarán y el tiempo terminará. Este espacio pasará. El tiempo en que vivimos también pasará. Ahí sí, ¿viene qué? Viene el nuevo cielo, nueva tierra. El nuevo cielo y la nueva tierra no serán como nosotros lo entendemos, físicos. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. Solo cuando lleguemos allí vamos a verlo. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Cómo Pedro nos dice? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, se van, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros,
esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, esta es nuestra esperanza. Ahora, hermanos, vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 1. Señor Jesús. Zacarías 12, versículo 1, ¿cómo nos dice? Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Aquí está claro por qué Dios hizo los cielos y la tierra destacadas, porque la tierra iba a ser preparada para que Dios coloque hombres en ellas. Y el hombre, la parte más importante del hombre, no es este cuerpo físico. Algunos pueden haber tenido la suerte de haber nacido con un cuerpo lindo, un rostro bello, una apariencia buena, pero lo que le interesa a Dios es el espíritu que Él va a formar dentro del hombre. Porque el espíritu que Él forma en el hombre, hermanos, va a cooperar con Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, todos los cielos son para la tierra. La tierra existe no para el león, no para el elefante. La tierra existe para el hombre. Y el hombre existe no es solo para comer, beber, engordar y morir. El hombre existe para Dios. ¿Y cuál es la parte que le interesa realmente, que va a producir la voluntad de Dios en nosotros? Hermanos, es el espíritu, ¿está bien? Por eso que Dios creó al hombre. Vamos a Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué primeramente Él necesita formar del polvo de la tierra al hombre? Porque Él necesita crear al hombre para vivir en este mundo, que es el mundo físico, que está sujeto al espacio y al tiempo que Él creó para su voluntad. Imagínense, si yo y usted no tuviésemos un cuerpo físico, es una reunión solo de almas y espíritus aquí. Hermanos, nosotros no tendríamos cómo afectar la tierra. Dios quiere producir algo aquí en la tierra. Entonces, lo primero que Dios nos dio fue este cuerpo. Y este cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Y cuando muera, cuando termine el plazo de validez de este cuerpo, volverá al polvo. Por eso, no es esta parte del cuerpo que es importante hacer la voluntad, aunque tenga su importancia. Tal es así que Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, este cuerpo tiene su importancia. Pero no quede haciendo mucha estética, muchos cosméticos y no sé qué, cirugías plásticas. No se preocupe tanto con el cuerpo. Es importante conservarlo bien. Ustedes saben, ¿no? Pero lo que realmente va a ser la voluntad de Dios, claro, que nosotros tenemos que tener un cuerpo saludable. ¿Cómo usted va a servir a Dios, ser útil a Dios, aunque sea en el espíritu y su cuerpo no está saludable? Lo único que usted tiene
que preocuparse es mantener un cuerpo saludable, un cuerpo que pueda tener salud para servir al Señor. ¿No es así? Entonces, solo que el hombre no es solo este cuerpo, porque cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra era inerte, era un pedazo de barro muerto. Y como el hombre comenzó a vivir, sopló y le sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre comenzó a ser un alma viviente. Entonces este aliento de vida vino ¿de dónde? Vino de Dios. Es el soplo de Dios. La palabra espíritu en el capítulo 1, versículo, final del versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu en hebreo es ruach. R-U-A-C-H. He traducido así, pero no sé la pronunciación correcta. Pero esta parte final tal vez sea muda, ruach. Es espíritu, es espíritu. Y cuando este espíritu, este soplo, el espíritu aquí en hebreo, puede ser traducido como soplo o viento. Entonces, este espíritu de Dios, cuando Dios sopló para formar, para crear al hombre, este ruach pasó a ser neshama. ¿Ustedes entienden o no? Cuando Dios sopló, Él se tornó el aliento de vida. Y la palabra aliento de vida en hebreo es neshama. Y este aliento de vida que entró en el hombre se tornó el espíritu del hombre. Usted va a decir, ¿pero cómo? En Proverbios 20, 27, ¿cómo nos dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esta palabra, el espíritu del hombre, en este versículo es neshama. Entonces, el neshama salió de la boca de Dios, el ruach, y cuando se destina para crear el espíritu del hombre, se tornó en neshama. Y cuando el neshama alcanza aquel muñeco de barro, forma el espíritu del hombre. Y cuando Dios forma el espíritu del hombre como una reacción inmediata, el hombre se torna un alma viviente. Entonces el espíritu fue formado por el soplo de Dios, y el alma es una reacción inmediata que Dios nos dio alma. ¿Por qué Dios nos dio a cada uno un alma? Porque Dios quiere a cada uno de nosotros una personalidad diferente, personas diferentes. Dios no quiere hacer una fábrica de robots, todos iguales, ¿no es así? Tac, tac, todos estampados, todos iguales. Ya pensó mirar y ver a todos iguales, todos iguales. Todos piensan de la misma manera. No, eso es muy fácil. Solo Dios da una programación al robot y todo es uno, todo sujeto a Cristo. Ahí no hay gracia. Ahí Dios dio a cada uno de nosotros un alma. Y este alma tiene autodeterminación. Esta alma tiene elección propia, tiene libre albedrío. Entonces, yo y usted somos diferentes. ¿Por qué? Ahí nosotros vamos a conseguir expresar la multiforme sabiduría de Dios. Cada uno expresa una parte, lo que Dios es. Y gracias a Dios, Dios nos dio este alma a cada uno diferente. Muy bien. Entonces, ustedes pueden saber que para estar más claro esta cuestión de Ruach y Neshama, vamos a leer un poco el libro de Job. ¿Puedo? Vamos a ver. Libro de Job, capítulo 32, versículo 3 y versículo 8. ¿Cómo nos dice? En verdad hay un espíritu en el hombre.
esta palabra, espíritu es ruach, entonces puede ser usada esta palabra neshama y ruach, pueden usarlos intercambiándolas también. ¿Entienden? Entonces, en verdad, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Esa palabra soplo es neshama. ¿Ustedes entienden? Entonces, en verdad, hay un espíritu en el hombre y el neshama lo hace sabio. ¿Está bien? Y capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Este espíritu aquí es ruach. El Espíritu de Dios, porque Dios sopló y me hizo. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este espíritu aquí es neshama. Este soplo aquí es neshama. Cuando el soplo tiene como meta dar vida al hombre, se hace neshama. Entonces nosotros somos esencialmente creados por el Espíritu. El cuerpo, hermanos, es como si fuese un cuerpo que Dios creó. Para cada uno de nosotros hacer la voluntad de Dios y aprovechar este cuerpo. Ahora, en cuanto existe este cuerpo, usted puede hacer la voluntad de Dios. Cuando termine la validez de este cuerpo, terminó la oportunidad. Por eso, hermanos, vamos a aprovechar bien nuestro cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios, hermanos, es el que va a hacer la voluntad de Dios. Porque ahí en el capítulo 34, solo para que ustedes entiendan cómo funciona, el versículo 14, si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, ustedes ya pensaron, si Dios recogiese, Él sopló en el hombre y formó al hombre. Y un día Él dice, ay, me arrepiento de haber hecho al hombre, entonces voy a recoger hacia mí mi espíritu. Este espíritu es ruach. Yo voy a recoger mi ruach, voy a recoger mi neshama. ¿Entiende? Entonces, si Dios quisiese recoger, ¿qué sucede? Toda carne perecería juntamente en el mismo instante. ¿Ustedes creen en esto? Lo que nos mantiene vivo es este soplo de Dios. Si Dios retirase de nosotros el espíritu, terminaríamos. Todos en un mismo momento, ¡chup!, terminaría. Y el hombre volvería al polvo. Este cuerpo que está vivo moriría también y volvería al polvo. Es así que funciona. Entonces, Eclesiastés 3, mucho tiempo atrás yo ya leí este versículo. Eclesiastés 3, versículo 11. ¿Cómo nos dice? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hizo este universo, la creación de Dios, hermanos, es maravillosa, ¿no es así? Es maravilloso. Todo fue hecho de una manera bonita y bella. Todo fue en su tiempo correcto. Es como usted, cuando usted mujer, quedó embarazada, entonces, ¿qué hace? Todo tiene su debido tiempo. Ahí usted comienza a preparar el ajuar del bebé. Ahí comienza a hablar al marido. Marido, necesitamos de otro cuarto. Va a preparar para recibir al bebé. Ahí usted recibe al bebé, coloca los muebles en el cuarto, compra el ajuar, compra la cuna, las ropas, todo, para recibir al bebé. Entonces, la creación, todo tiene su secuencia, ¿no es así? Todo lo hizo Dios de una manera bella y en el tiempo correcto, en el tiempo cierto. Pero el hombre no va a entender, el hombre no descubre que Dios hizo todo eso. Tal es así que estamos hablando estos mensajes. Sin la revelación de esta palabra, usted continúa no sabiendo todo esto. Usted continuaría no entendiendo para qué sirve el tiempo.
no entendería por qué Dios creó los cielos y la tierra y Dios colocó al hombre a la tierra. ¿Será que hay otros seres interplanetarios? ¿Será que Dios no estaba mirando también para ellos? Dios puede mirar para ellos también. Pero yo creo en la Biblia. En la revelación de la Biblia, hermanos. El hombre es quien va a hacer la voluntad de Dios. Solo que el hombre no va a entenderlo. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Pero gracias a Dios, por la revelación de la palabra, nosotros podemos entenderlo. Ay, Señor Jesús. Por eso, hermanos, Dios creó el espíritu del hombre por su soplo. Y el hombre comenzó a ser el alma viviente. Y así, tanto el espíritu como el alma son eternos. Su espíritu y su alma nunca van a morir. ¿Sabían esto? Su cuerpo muere, pero su espíritu y su alma no mueren. Y algunos me preguntan, cuando yo salga de este cuerpo voy a recordar las cosas. Ustedes sabían que hoy su alma está funcionando gracias a su cerebro. ¿No es así? Usted tiene conciencia de las cosas porque su mente está usando su cerebro para pensar, ¿no es así? Y usted tiene la emoción, su emoción que está en su alma. Usted toma sus decisiones, ¿no es así? Entonces, todo lo que usted pasa aquí en la tierra está todo grabado en su memoria, ¿no es así? En la memoria de su cerebro. Un día, cuando su alma salga de su cuerpo, usted sabe que como su cerebro está conectado a su alma va a cargar, va a llevar esta memoria junto con ella. Entonces usted no puede decir, no voy a recordar quién es mi esposa, no voy a recordar. No, usted va a tener memoria. Usted va a tener memoria de las cosas anteriores. Pero es que nosotros vamos a vivir otro momento maravilloso. No voy a hablar más, no voy a decir mucho. Así, el alma y el espíritu son eternos. Solamente el cuerpo del hombre tiene un plazo de validez. Muere. Cuando el hombre muere, hermanos, el cuerpo va a volver al polvo, pero el espíritu va a volver a Dios. ¿Ustedes sabían esto? Vamos a ver el último capítulo de Eclesiastés. Eclesiastés 12, versículo 7. Cuando su cuerpo muera, ¿sabe qué va a suceder? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sabían esto? Cuando usted muera, su cuerpo vuelve a la tierra, pero su espíritu vuelve a Dios. Porque fue Él quien se lo dio. Él no lo va a tirar afuera, no lo va a echar fuera. Por eso es importante que el hombre tenga eternidad en el corazón. Él no tiene idea, porque Dios creó todo tan bello, tan hermoso, todo en su debido tiempo. El hombre no percibe lo que Dios realizó desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos, con excepción de nosotros que estamos oyendo estos mensajes. Entonces, esta es la sabiduría de Dios en misterio, antes oculta, nadie sabía. Vamos a ver Romanos 8. Usted está sabiendo. Usted es privilegiado. Romanos 8, versículo 17. Espere, no, hay algo que está equivocado aquí. Sí, está bien. Lo que Dios preordenó desde la eternidad para nuestra gloria. Nosotros fuimos hechos para tomar posesión de la gloria de Dios. Por eso el versículo 17 dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso, sin la revelación, nosotros no sabríamos para qué existimos. ¿Para qué existen los cielos? ¿Para qué existe la tierra? ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Ahora entendemos, hermanos.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por tanto, hermanos, usted no está para vivir su vidita. Dios lo está preparando a usted para mostrar en usted su gloria. Hasta el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. Quiere decir, la caída del hombre impuso el cautiverio de la corrupción a toda la creación. ¿Sabían esto? Toda la creación sufrió con nuestra caída. Y ahora también, hermanos, nuestra glorificación va a libertar también a la creación de este cautiverio de la corrupción. Entonces, toda la creación aguarda para que sea redimida del cautiverio de la corrupción, para la libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Esperando qué? Esperando la filiación. ¿Qué es filiación? Cuando nosotros nos tornemos maduros, hijos maduros, y listos para heredar. ¿Heredar qué? Heredar el mundo. Nosotros vamos a heredar con Cristo, reinar el mundo. Por eso estamos luchando por el reino. ¿Quién está luchando aquí por el reino? Entonces, ahí, la última cosa va a ser hecha, la redención de nuestro cuerpo. Porque este cuerpo es mi cuerpo, es la única parte de mi ser que es perecedero. Pero Dios me va a dar también un cuerpo de gloria. Es la redención de mi cuerpo. Mi espíritu, mi alma son eternas. Pero Dios también me va a dar un cuerpo eterno, el cuerpo de la gloria. Entonces, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Aqui, ó. A fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito. Aquí, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Dios quiere santificarnos completamente, llenarnos con Cristo y con la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no sabíamos para qué era todo esto, ahora lo entendemos. Dios quiere llevarnos a la gloria, para nuestra glorificación. Y 1 Pedro 5, versículo 10. O Deus e toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nosotros fuimos llamados en Cristo para su gloria eterna de Dios. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es el proceso que estamos pasando ahora. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Usted fue llamado para la gloria de Dios. Ahí, hermanos, vamos a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí, hermanos, nosotros vamos a ver cuánto nosotros somos privilegiados.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Nadie sabe por qué Dios creó todas estas cosas de la manera que lo creó, todo tan lindo. Todo estaba en un misterio oculto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted es uno de aquellos que lo aman? En este fin de los tiempos, Dios necesita de personas alineadas, comprometidas, no solamente para ser un buen cristiano, recibir la bendición de Dios, tener salud, dinero, no, seguridad para vivir, no. Nosotros estamos aquí para luchar por el reino de Dios. Dios necesita amar al Señor, es amar lo que Él quiere. Si usted ama al Señor, si usted ama a sus padres, usted honra a sus padres, usted quiere hacer el deseo de sus padres, ¿no es así? Si usted ama a Dios, ¿usted no quiere hacer la voluntad de Él? ¿Y cuál es su voluntad? Encabezar a Cristo sobre todas las cosas. Entonces usted ama el reino, usted lucha por el reino, ¿no es así? Entonces el Señor necesita de muchos que se alineen en Sion, en la lucha por el reino. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El hombre en general no sabe, no conocen este misterio, pero nosotros conocemos por la revelación del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabidurías humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, hermanos, yo he animado a los líderes de las iglesias, los colportores, los misioneros, los que trabajan para el reino de Dios. Nosotros no vivimos más por lo que sabemos hacer. Nosotros necesitamos vivir por el Espíritu. El Espíritu, Él es como el viento. Él sopla hacia donde Él quiere. Usted oye el sonido del viento. Usted no sabe de dónde Él viene y usted no tiene seguridad dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, todos nosotros que fuimos regenerados por el Espíritu, nosotros no debemos saber andar. Nosotros debemos saber, nunca sabemos cuál es el próximo paso. Nuestro próximo paso, quien lo da es el Espíritu. Los hermanos, voy a usar el hermano Dídimo. El hermano Dídimo vino aquí a pesar de tener más de 70 años y decidió venir al PAC y ser perfeccionado en el PAC. Primer día él salió, en la primera mañana, a predicar el Evangelio, colportaje, y no fluía, las cosas no fluían. Y gracias a Dios, a la tarde comenzó a fluir. Entonces, le hablé a los hermanos. Entonces, nuestra tendencia es, ¿qué está equivocado? ¿Qué no fluyó? Yo voy a aprender para que
en el otro día comienza a fluir, comienza a funcionar. Entonces nosotros siempre estamos corriendo detrás de métodos para que siempre yendo detrás de cosas correctas para que las cosas funcionen. Hermanos, no hay manera. En las cosas de Dios no hay maneras correctas. Cuando usted encontró la manera, ya es su manera, no es la del Espíritu. Entonces nosotros debemos vivir siempre, hermanos, con frío en la barriga. Ustedes saben que cada vez que yo subo aquí para hablar tengo un frío en la barriga. Porque yo no sé dónde el Espíritu quiere llevarme. Hermano, nosotros somos así, somos nacidos del Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Porque es muy fácil que usted crea condiciones a su alrededor para su comodidad, para su seguridad. Usted termina sin percibir, creando un nido para usted. Y este nido, como Job dice, yo quiero morir en mi nido, tan agradable, tan lindo. Hermanos, Dios no quiere que usted muera en su nido, no. Dios quiere destruir su nido. Dios quiere hacer que usted dependa del Espíritu. Dios va a poder hacer la voluntad de Él a través de usted. Continuando aquí, el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué tiene que vivir así con tanta incertidumbre, seguir el Espíritu? ¿Por qué no es más fácil seguir la ley, no es así? Es seguir reglas, seguir un manual, seguir el checklist, una lista de proceso. Pero seguir el Espíritu es muy abstracto. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque él sigue el Espíritu. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Quien lo instruya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, si nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, ¿qué hiciste por él? ¿Qué hiciese por él que en él espera? Esta palabra, hermanos, es para quien espera en Dios. Abraham es el mejor modelo de quien esperaba en Dios. Cuando él encontró al Dios, creador del universo, que él sabía que este Dios que creó el universo tiene que ser un Dios todopoderoso y que tiene una voluntad que necesita ser hecha. Cuando él encontró a este Dios, él esperó en Dios. Él no buscó nada más de las cosas de aquí de la tierra. Dios lo enriqueció en su pasaje por Egipto, pero su corazón no estaba en los bienes materiales. Pero su sobrino sí tenía un corazón en esas cosas. Esa era una diferencia. Dios hoy necesita los que esperan en Dios. No busque enriquecerse aprovechando de Dios para enriquecerse, hacer cosas para usted. No, hermanos, debemos entregarnos totalmente para Él. Y si usted es aquel que espera en Dios, no está preocupado en acumular riquezas en la tierra. Aunque Dios dio riqueza para Abraham, pero su corazón no estaba en esas cosas. Así también nosotros. Nosotros estamos aquí, oh Señor Jesús. Sucedió en Hechos capítulo 2, 42, 43, 44. ¿Qué sucedió? Cuando ellos comenzaron a perseverar en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, vivir aquella vida de iglesia vigorosa y maravillosa, ¿saben cuál fue la primera reacción? Todos ellos tenían todo en común. Ellos
vendían sus propiedades y colocaban a los pies de los apóstoles para la necesidad de la obra. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir que en el momento que yo fui tocado por este Dios de la gloria, como Abraham fue tocado, hermanos, no interesa más. Lo que yo tengo es del Señor. Todo lo que yo tengo para ser utilizado para Él. Abraham tenía este corazón, pero Lot no. Lot no. Lot quería su rebaño, quería su grupo de pastores, quería su propia prosperidad. Entonces, él no es alguien que espera en Dios. ¿Usted es alguien que espera en Dios? Hermanos, yo quiero ser este que lucha por su reino y no espera nada en cambio aquí en la tierra. Yo solo quiero un galardón en los cielos. Oh, Señor Jesús. Y Él trabaja por usted. ¿Sabían esto? Él trabaja para su gloria. Él trabaja para aquellos que en Él esperan. Oh, Señor Jesús. Entonces, Dios creó todas las cosas para tener un lugar de descanso o reposo. Porque Dios, vamos a ver, en Génesis 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de todo la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto es un símbolo, es una figura de que cuando Dios creó el tiempo, cuando Dios creó los cielos, Dios creó al hombre, la tierra, Dios formó el espíritu dentro del hombre, hermanos, Dios está buscando descanso. Dios está buscando un lugar de reposo. ¿Usted cree en esto? Esto está en Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4. Versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ustedes entienden ahora que el descanso de Dios tiene una relación íntima con la palabra y cómo recibimos la palabra. Entonces, si usted recibe la palabra con fe de una manera adecuada, usted va a entrar en el descanso de Dios. Entonces, miren cómo es importante este momento que estamos viviendo. Inmersión en la palabra. Aprender con nuestros adolescentes este amor reverente a la palabra, esta simplicidad que tiene un niño, este espíritu afligido, espíritu, ¿cómo se dice? Contrito, que ama la palabra de Dios. Hermanos, cómo es importante esto. Y ahí dice, nosotros que creemos, entramos en el reposo. Si usted cree en la palabra, usted entra en el descanso. Así juré, mi ira no entrará en mi descanso, aunque las obras estén acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarás en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día,
hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como le dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, porque Josué ya había dado posesión a las 12 tribus, si le hubiese dado el descanso, no hablaría posteriormente, después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué reposo es este, hermanos? Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Desde Adán hasta ahora, ya son casi el final de 6.000 años. Y un día para Dios es como 1.000 años. Entonces nosotros estamos al final. Y el 7.000 1000 años, que es el milenio, será el año del descanso de Dios. ¿Usted quiere entrar en el descanso de Dios? Dios está preparando vencedores para participar de este descanso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entrar en este descanso? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando usted entra, aún hoy, usted entra en el descanso de Dios por la palabra, por el Espíritu conduciéndote, hermanos. Usted descansa de sus obras. Usted para de luchar por usted. El Espíritu hace su trabajo. Las cosas parecen que fluyen, no fluyen. El Espíritu haciendo las cosas. Por tanto, hermanos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios quiere eliminar toda desobediencia e encabezarnos en Cristo. Ahí viene la importancia de la palabra para esto. No enseñanzas muertas, sino que es la palabra viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces ni nosotros sabemos los pensamientos y propósitos nuestros. Está tan escondido ahí. Yo tengo una intención equivocada, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es capaz de discernir. Yo gano luz del Señor y digo: me perdone, Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta. Por tanto, hermanos, si usted quiere participar del milenio, entonces usted necesita hoy permitir que esta palabra trabaje en usted, sea inculcada en usted. Ella va limpiando toda resistencia. Ella va a separar su alma del espíritu. Va a discernir los pensamientos y también todos los propósitos de su corazón. Y va limpiando todo lo que es resistencia a Cristo. ¿No es así? Entonces, hermanos, ¿usted quiere participar? Amén. Yo quiero participar. Sin embargo, el lugar de reposo de Dios no está en los cielos y en la tierra que Él creó, sino que está en que Él pretende producir a partir del corazón del hombre. Habiendo Dios dando descanso de todos sus enemigos, David entonces deseó hacer una casa para Dios. Ustedes recuerdan esto por medio del profeta Natán. Dios le dice, vamos a ver, 2 Samuel 7. 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien yo haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Hermanos, Dios no quiere una casa física. Dios no necesita. Todo fue creado por Él. Si Él quisiese una casa linda, Él la crea de la nada. ¿No es así? Pero no es eso que Él quiere. Pero ¿cuál es la casa que Él busca? Aunque después de esto, Dios mandó a su hijo Salomón a edificar el templo, edificó una casa. Esto es una tipificación de la casa de Dios que es la iglesia hoy. Pero lo que Dios realmente quiere, ¿cuál es la casa que Él habita? Ahí viene Isaías 66, 1 y 2. ¿Ustedes recuerdan? Ese ustedes saben. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Yo creé todas las cosas. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Realmente yo quiero tener un lugar de mi reposo. Pero ¿cuál es este lugar de reposo? Ustedes quieren construirme a mí un gran templo, una catedral suntuosa. Hermanos, no es esto lo que yo quiero. Si yo quisiese lo haría, yo lo sé hacer. Entonces, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dijo Jehová. Pero, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El lugar de habitación de Dios está en el corazón de estos que son humildes, afligidos y humildes de espíritu, y que aman la palabra de Dios y tiemblan a la palabra de Dios. Cuando Dios habla, tiemblan. Cuando Dios habla, es la voz de comando que sale de la boca de Dios. Hermanos, nosotros queremos, hermanos, recibir por fe y practicar la palabra. Hermanos, es esto que Dios está consiguiendo. Poco a poco un lugar de habitación entre nosotros. La palabra sale, nosotros temblamos a su palabra, recibimos la palabra con humildad, con fe. Hermanos, poco a poco, la inmersión en la palabra, inculcando la palabra en el corazón, el Señor está haciendo su voluntad. ¿Usted cree en esto? El Señor está haciendo su voluntad. Hermanos, qué tremendo. Hoy a la mañana, allá abajo, antes de venir aquí, la llamada pre-reunión. Creo que tendría más de 350, 400 personas. Todos los hermanos líderes, hermanos y hermanas líderes de las iglesias. ¡Qué unanimidad, hermanos! ¡Qué unidad! Dios, de hecho, en estos últimos tiempos, nos colocó en una cámara de energización con la ayuda de nuestros adolescentes. Por eso, adolescentes, continúen energizándonos. Adolescentes, ustedes no pueden parar. Continúen encontrando más adolescentes y energizándonos. Y por otro lado, hermanos, la palabra está colocándonos a todos en resonancia. La cámara de energización es la cámara de resonancia. Esta palabra está colocando a todos los hermanos, todos los líderes, todas las iglesias, hermanos, en la misma frecuencia. Nosotros estamos yendo en la misma frecuencia, en el mismo ritmo, en el mismo largo de onda, en el mismo color. No tenemos colores diferentes, nosotros somos del mismo color. No solo esto, hermanos, estamos todos colocados en el mismo ciclo, en la misma fase. Nadie aquí está compitiendo con nadie. Esto significa la misma fase. Cuando la fase es diferente,
uno termina compitiendo con el otro, pero las fases, todos en la misma fase, no hay como competir, solo hay como sumar. Nosotros estamos sumándonos unos a los otros. Hermanos, esto aumenta mucho nuestra fuerza y todos estamos llevando todo en una sola dirección. Y nuestro enfoque es hacer la voluntad de Dios, predicar el evangelio del reino y la voluntad del Señor sea hecha, que es encabezar todas las cosas aquí en la tierra. Hermanos, las cosas están andando muy rápidamente a través de esta palabra que el Señor nos ha dado, abierta esta palabra y también con todas estas herramientas, hermanos. Nosotros estamos alcanzando también en Asia, hasta en la tierra, que nuestros colportores no saben hablar esos idiomas. Nosotros estamos entrando. Los hermanos están alcanzando sus metas. No sé si ustedes saben esto. En Japón, por ejemplo, en Corea del Sur, hermanos, nosotros estamos alcanzando personas allá. En Vietnam, nosotros ya tenemos un contacto muy prometedor. En África también estamos avanzando. Un país tomado ahora, Namibia. Estamos avanzando en todos los lugares, hermanos. Es por esto que el mundo, Señor Jesús, nosotros estamos viviendo días de muchos cambios de la situación mundial. Nosotros solo hablar de los últimos sucesos. Comienza, Rusia invade a Ucrania y esta guerra hasta hoy iba a ser una guerra rápida, pero dura hasta hoy. Y después nosotros vimos aquí Israel lidiando con los terroristas que estaban allí, perturbándolos allí, y ahí envuelve a Siria, después se enreda Irán, y ahora, hermanos, vino recientemente la elección de los Estados Unidos, presidencial de los Estados Unidos, y con lo que el presidente americano recién colocó con sus primeras órdenes, cambios, también conmovió al mundo, la situación mundial. Y ayer, no sé si ustedes saben, antes comenzó Israel atacando a Irán, queriendo bombardear y acabar con la fabricación de bombas atómicas nucleares en Irán. Y ayer los Estados Unidos ordenó y hizo el trabajo, mandó. Solamente Estados Unidos tiene un avión B-2 capaz de llevar los misiles, los artefactos, que es capaz de perforar rocas para alcanzar los búnkeres de metros de profundidad. Y estas instalaciones nucleares están a más de 80 metros de profundidad, bajo rocas, bajo concreto. Entonces, ayer fueron lanzados estos misiles que solo Estados Unidos tiene, y aún tiene que lanzar por lo menos 2 o más misiles en el mismo punto para poder alcanzar allá abajo. Entonces, hermanos, esto está repercutiendo en todo el mundo. Nosotros no sabemos a dónde va esta ola de protestas y cosas. Hermanos, nosotros solo sabemos que las cosas están andando muy rápidamente. El escenario está formándose para el final de los tiempos. ¿Usted está acompañando todo esto o no? El final de los tiempos está formándose. Ahí me vino el sentimiento de decirles rápidamente. No terminé la palabra, no sé cómo voy a hacer. Pero Apocalipsis 6. Yo quiero alinearlos a ustedes. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven. Y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este caballo blanco con su caballero? Hermanos, aquí hay un arco sin la flecha. La flecha ya fue lanzada. ¿Cuál flecha es esta? Hermanos, ustedes recuerdan que la cruz de Cristo es un marco. La cruz de Cristo es una flecha que fue lanzada y a partir de ahí viene el Evangelio. Nosotros predicamos la locura de la cruz, el escándalo de la cruz. Fin para nuestro viejo hombre, comienzo para el nuevo hombre y de los que andan por el Espíritu. ¿Está bien? Y el Evangelio salió venciendo para vencer. Con todas las dificultades, gracias a Dios, hermanos, el Evangelio del Reino está avanzando. Y cuando avanza este primer caballo, el segundo caballo lo sigue. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado para poder de quitar de la tierra paz, y que se matase uno de los otros, y le dio una gran espada. Y este segundo caballo, que es la guerra. Estamos entonces viendo guerra tras otra. ¿Por qué sigue al caballo blanco? La guerra sigue al caballo blanco, hermanos. Usted y yo estamos provocando esto. Porque están predicando el Evangelio del Reino. Están haciendo la voluntad de Dios. El tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 medidas de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es este tercer caballero? Es el hambre. Después de la guerra viene el hambre. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre las 4 partes de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto caballo es la muerte. Muchos van a morir, hermanos. Es inevitable que esto suceda para que el fin llegue. Y el Evangelio del Reino, Mateos 24:14. Hablen conmigo de memoria. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este fin de este versículo es el fin de esta era. Aún no es el fin del tiempo, es el fin de esta era, para que venga la era del milenio, para que Cristo venga a reinar durante 1000 años. Por tanto, hermanos, el Señor hoy necesita de los que están alineados a esta lucha. Nosotros somos casi insignificantes. Según la estadística, debe haber 1 billón de habitantes en la tierra, de llamados protestantes o evangélicos. Yo no sé si todos de este 1 billón fueron regenerados por el Espíritu, pero vamos a suponer que sí, 1 billón. Hermanos, para mí, el Señor quiere ganar 144,000 vencedores vivos para recibir la venida del Señor. Son 144,000 alineados que no se preocupan con sus propias cosas, los que esperan en el Señor. Entonces, hermanos, estos que luchan por el reino, estos estarán en Sión, luchando por el reino de Dios. Hermanos,
Cuando complete los 144.000 luchando por el reino de Dios, alineados, el Señor podrá volver, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros estamos predicando el Evangelio en las calles, encontrando a las personas, buscadores, vamos a traerlos para alinearlos, estos que el Señor gane, traerlos a la vida de la iglesia, alineados ya para luchar junto con nosotros por el reino. No hay tiempo para perder. Ahí, hermanos, está Apocalipsis 14. Señor Jesús. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenía el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Este monte Sión estará en los cielos. Si usted hoy lucha en la tierra por el reino de Dios en Sión, en aquel día usted va a estar en pie, juntamente con el Cordero en pie, en el monte de Sión en los cielos. Ahí el Señor podrá volver. Por eso, hermanos, el Señor necesita que cada uno de nosotros sea un combatiente, uno que lucha por el reino, que no mira para sus propias cosas, que no busque posición en la iglesia, no tenga ambición en su corazón, solo quiera servir al Señor, solo quiera ser útil al Señor, traer al Señor de regreso, traer el reino de Dios de regreso. Es de esto que el Señor necesita, hermanos. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, yo necesito terminar aquí. Oh, Señor Jesús. Por eso, el Señor quiere. Isaías 55, vamos a verlo. Isaías 55. Todos vosotros, todos los sedientos, venid a las aguas. Y todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd. Vamos a oír la palabra del Señor. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor nos convocó a todos a disfrutar gratuitamente de Él mismo, como la gracia. Vamos a venir para beber. ¿Beber dónde? ¿Por dónde? La palabra. Ahí, después de nosotros disfrutar la palabra, hacer inmersión, estamos siendo constituidos con la verdad, con Cristo. Estamos siendo cada vez más obedientes a Cristo. ¿Qué sucede? Ahí el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Quiere decir, no querer servirme, hacer mi obra por su capacidad, por su pensamiento, por sus opiniones. Usted ahora necesita aprender a andar en el Espíritu. Necesita entender que mis caminos son muy superiores a vuestros caminos, porque así como el cielo son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sin que riegue la tierra, y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come. Hasta la lluvia física, nieve física que Dios manda a la tierra, ¿es para qué? Para producir, para hacer fecundar, dar semilla al que come. Dios está preocupando ¿con quién? ¿Que come qué? Es hombre. Dios está preocupado con el hombre. Entonces todo esto que está funcionando en la tierra, Dios manda lluvia, nieve, todo es para suplirlo a usted y a mí. Pero para que usted y yo quedemos más gordos, no, es para producir para Dios. Dios creó al hombre para hacer la voluntad de Dios.
Por eso, hermanos, versículo 11. ¿Cómo el hombre puede hacer la voluntad de Dios? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, esta palabra que estamos recibiendo, hermanos, no puede ser meramente una palabra de retórica para predicar mensajes en las iglesias, sermones. No, esta palabra es para producir ¿qué? Para lo que Dios quiere hacer, que es la voluntad de Dios, que es el encabezamiento de Cristo, que es el reino de Cristo. Tiene que venir enseguida en la tierra. Oh, Señor Jesús. Yo voy a terminar aquí. Entonces vamos a dejar para el mensaje 3. Hermanos, qué maravilla. Nosotros estamos siendo convocados para luchar. Hermanos, si un reino, si todo ciudadano de este reino fuese un soldado, fuera un guerrero, fuera uno que lucha por el reino, hermanos, este reino es poderoso. Nosotros no somos numerosos, somos una manada pequeña. Nosotros no tenemos mucha fuerza, pero hermanos, si cada uno de nosotros es uno que está alineado en la lucha por el reino, el Señor puede usar su iglesia, hermanos, realmente para terminar esta era y traer la era venidera. Vamos a continuar luchando. Amén. Jesús es el Señor. E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Graças ao Senhor, porque já temos um grupo de missionários que atendeu esse chamado e foram enviados para todos os continentes, pregando o evangelho do reino e restaurando o governo de Deus na terra. E você pode participar desses milagres que estão acontecendo da onde você está. É muito simples. Você pode fazer uma oferta especial logo aqui no Pix que está aparecendo na sua tela. Ou se você quiser fazer uma aliança especial com o Senhor mensalmente, também pode acessar num rápido formulário logo aqui no QR Code. Irmãos, vamos abraçar esse encargo juntos, lançando as redes sobre a palavra profética e trazer o Senhor de volta.